Em, entonces, ¿qué hicimos la vez pasada? La vez pasada hablamos de operadores diferenciales y luego dimos el teorema de divergencia de Gauss. Entonces, este cuento de los operadores diferenciales son simplemente formas de derivar funciones. Entonces, la primera forma ya la conocíamos, era sacar el gradiente de una función. Entonces, ese gradiente es, pues ya ustedes saben, se calcula en términos de unas derivadas parciales ahí. Y lo que hace el gradiente es agarrar una función escalar y convertirla en un campo vectorial. Bueno, luego hablamos de la divergencia, también uno saca unas derivadas parciales, hace unas cuentas, y lo que hace la divergencia es coger un campo vectorial y convertirlo en una función escalar. Bueno, y por último estaba el rotacional, que el rotacional es muy particular, el rotacional solamente funciona en R3. em, y nuevamente uno agarra un campo vectorial, le saca unas derivadas parciales y produce otro campo vectorial. Bueno, la forma de recordar esta formulita del rotacional es de esta manera. Este operador que se llama el operador del cruz el campo vectorial. ¿Ok? Em, bueno, luego vimos cuál era la interacción entre estos operadores diferenciales. Entonces la idea era muy sencilla. Cuando uno aplica dos de estos consecutivos, le da cero, siempre con toda seguridad. Bueno, bueno, siempre que la función se pueda derivar dos veces, ¿cierto? Si uno tiene una función que no se puede derivar dos veces, ni siquiera tiene sentido aplicar, digamos, el rotacional después del gradiente. Pero si la función se puede derivar dos o más veces de manera continua, entonces esto siempre va a dar, digamos, el rotacional de un gradiente a cero y la divergencia de un rotacional da cero. Listo, esos son este par de teoremas. También uno podría aplicar la divergencia del gradiente, eso no necesariamente va a dar cero. Entonces a eso se le pone un nombre, eso se llama el laplaciano, pero ese laplaciano a nosotros no nos va a interesar. Bueno, ahora, en términos del rotacional, uno puede dar un criterio para saber si un campo en R3 es conservativo o no. Nosotros teníamos el criterio en R2, pero en R3 no lo teníamos. Entonces, aquí lo dimos, simplemente cuando el rotacional es cero, el campo es conservativo y vimos cuál era la relación entre este par de criterios. Esa relación se hizo simplemente usando esta idea. Y esta idea la vamos a volver a utilizar en la clase de hoy cuando vayamos a establecer la relación entre el teorema de Stokes y el teorema de Green. Entonces, ¿qué dice esto? Que si yo tengo un campo vectorial en R2, ¿cierto? Eso es un vectorcito con dos componentes. Yo puedo simplemente agregarle un cero en la tercer componente y convertirlo en un campo vectorial de R3. Bueno, entonces eso gráficamente se ve así. Listo, yo tengo este campo vectorial, tiene dos componentes, le pongo un cero en la tercer componente y eso lo que hace es copiar este campo de direcciones en todos los niveles del eje Z. Bueno, ahora, entonces aquí yo tengo dos campos vectoriales diferentes, pero diferentes en un sentido muy superficial. Y ahora lo que quiero, la gracia de haber hecho esto es que ahora cuando yo tengo un campo en R3, yo le puedo calcular el rotacional. Bueno, entonces, ¿cuánto da el rotacional de este campo G? El rotacional de G, uno hace aquí las cuentas y le da que es 0 en las componentes I y J y esta expresión en la componente K, de Q de X menos de P de Y. Esta expresión es precisamente la que me daba el criterio de campos conservativos en el caso de dos variables. Entonces, eso es, digamos, simplemente lo que me está diciendo es que el criterio en el caso de dos variables es como un casito muy particular del criterio en el caso de tres variables. Bueno, luego dimos la interpretación de estos tres operadores de divergencia y rotacional. Estos dos operadores quise decir. La divergencia es el flujo neto en cada punto y el rotacional es como la tendencia que tiene el campo a rotar respecto a un cierto eje. Bueno, luego vimos el teorema de divergencia de Gauss y lo que quiero que tengan en mente de este teorema es como cuál es la idea, cuál es la filosofía del asunto, es como
una idea muy similar al teorema fundamental del cálculo. Es la idea de que las integrales y las derivadas se cancelan, pero se cancelan no perfectamente, sino que queda como un residuo ahí, ¿cierto? El residuo es como el extremo de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando yo hago esta triple integral de esta divergencia, una de estas integrales se cancela con la divergencia, ¿cierto? Entonces, integral se cancela con derivada. Y me queda únicamente una integral doble de este campo vectorial. Pero entonces, como es una integral doble, ya no tiene sentido hacer una integral doble sobre un sólido que es tridimensional. Lo que hacemos es integrar únicamente sobre la frontera del sólido. Bueno, entonces vimos que esto se parecía mucho al teorema fundamental del cálculo. Hicimos algunos ejemplos. En particular hicimos este ejemplo donde la superficie que me daban no era una superficie cerrada. Para poder usar el teorema de divergencia uno necesita una superficie cerrada, porque uno necesita que la superficie sea la frontera de un sólido. Si la superficie no está cerrada, como en este ejercicio de abajo, que nos faltaba esta tapa, nos faltaba la tapa rojita, entonces uno no puede aplicar el teorema de divergencia así directamente. Lo que tiene que hacer uno es pegar la tapa y ahí sí aplica el teorema. ¿Listo? Entonces, la integral sobre este par de superficies es lo mismo que la integral triple sobre el sólido que está encerrado por esas superficies de la divergencia del campo vectorial. Bueno, y ahí ya uno hace las cuentas, en fin. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar de Stokes y de Green, los otros dos teoremas que nos faltan. Entonces, lo primero que voy a hacer es un comentario sobre la orientación de superficies y sus fronteras. Entonces, vamos a hablar, nota. Si S es una superficie acotada, ¿cierto? Acotada significa que no se extiende hasta el infinito. Entonces, su frontera de S es una curva cerrada. Listo. Entonces, primer comentario. Ahora, lo que yo quiero saber es qué pasa si cada una de estas cosas tiene una orientación. Entonces, la S, pues nosotros sabemos que las superficies, por lo menos con las que trabajamos nosotros, se pueden orientar y los caminos también se pueden orientar. Cuando yo dibujo un camino, yo lo puedo recorrer en esta dirección o lo puedo recorrer en la dirección opuesta. Entonces yo lo que quiero ahora es hablar de qué significa que la superficie y su frontera estén orientadas de manera compatible. Entonces decimos que S y DS están orientadas de manera compatible si las orientaciones se relacionan por la regla de la mano derecha. Y ya les voy a decir con un dibujito qué es lo que quiero decir con eso de la regla de la mano derecha. ¿Cierto? Entonces, compatible. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a suponer que esta es la frontera de una superficie. Listo. Esto va a ser la frontera de la superficie. Y aquí vamos a tener algo así. Bueno, eso se va a llamar S. Bueno, ahora supongamos que el vector normal de S apunta hacia arriba. Entonces digamos que yo tengo acá, este es el vector normal. Recuerden que ese vector normal uno lo puede dibujar en cualquier punto. Entonces digamos, por aquí está el vector normal, por aquí hay otro vector normal.
Entonces, ¿qué es lo que significa que la orientación de la frontera sea compatible con la orientación de la superficie? Significa que cuando uno agarra la mano derecha y pone el pulgar a apuntar en la dirección de este vector normal, por ejemplo acá, entonces, ¿en qué dirección se van a cerrar los dedos de la mano derecha cuando el pulgar está apuntando en esta dirección? Los dedos de la mano derecha se van a cerrar así. A ver, yo hago este dibujo un poquito mejor. Listo. Entonces, si los dedos de la mano derecha se cierran así, eso significa que la orientación en este pedacito de curva de la frontera tiene que ser así. Listo. Entonces, eso se va a aplicar en todos los puntos. Por ejemplo, en este punto de acá, si ustedes ponen el vector, su pulgar, apuntar en esta dirección, entonces los dedos de la mano derecha se van a cerrar así. Listo. Entonces, si los dedos de la mano derecha se cierran así, la frontera tiene que estar orientada en esta dirección. Listo. Y por allá atrás va a ir así. Eso está claro. Ok. Bueno, entonces esa No, es la, profe, honestamente no. Ya me honestamente, perdí. no. Listo. Entonces, hagamos un dibujo un poco más sencillo. De hecho, este dibujo lo voy a necesitar ahorita, entonces hagámoslo de una vez. No, pero no. A ver, nuevo dibujo. ¿Por qué no me saca 3D Graphics? Ahí está. Entonces, hagamos lo siguiente. Digamos que yo tengo una superficie bien sencilla. Vamos a decir x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Listo. La frontera de esa superficie, pongámoslo un poquito más grande, menor que 4. La frontera de esta superficie es simplemente el círculo de radio 2, ¿cierto? Entonces voy a dibujar esa frontera. Curve de 2 coseno de t, 2 seno de t, con t de 0 a 2pi. ¿Ok? Entonces supongamos que este vector, que el vector normal de esta superficie apunta hacia arriba. Entonces el vector sería vector 0,0,1. Entonces fíjate en este dibujito de acá. Y el ejercicio que vas a hacer ahí, vos con tu mano derecha en este momento, es poner tu pulgar, apuntar en la misma dirección del vector normal. ¿Listo? Con la mano abierta. Cuando cerrás la mano, los dedos se cierran en una dirección específica. ¿Listo? Esa dirección en la que se cierran los dedos debe ser la orientación de la curva. Entonces peguemos este dibujo acá. Este dibujo es más sencillito pues porque es plano, pero es exactamente, si vos estás con cosas torcidas también va a funcionar el asunto. Entonces acá, como el vector normal apunta hacia arriba, la dirección en la que se cierran los dedos es esta dirección. ¿Sí? Tal vez debería ponerle un color diferente a esto. Ponle este color rojo. Listo. En esa dirección se cierran los dedos. Entonces, como en esa dirección se cierran los dedos, la orientación de la frontera de esta superficie debería ser así. Fíjense que si ustedes ponen el vector normal a apuntar hacia abajo, les cambia la dirección. ¿Cierto? Si el vector normal apunta hacia abajo, entonces ya los dedos se cierran
en el otro sentido. ¿Así quedó claro? María Camila. Sí, profe, ya, ahora sí. Ya, listo. Bueno, entonces eso significa que una superficie y su frontera estén orientadas de manera compatible. Entonces, ya que tenemos esto, podemos denunciar el teorema de Stokes. Teorema de Stokes. Entonces vamos a empezar con un campo vectorial, sea F. Un campo vectorial que sea por lo menos de clase C1, o sea que se pueda derivar una vez de clase C1. Y vamos a suponer que yo tengo una superficie acotada metida en el dominio de este campo vectorial, sea S, una superficie acotada. Bueno, esta S está metida en A. Una superficie acotada cuya frontera es una curva cerrada, ¿cierto? Entonces, ds. Entonces la condición acá es que si ambas están orientadas de manera compatible, si S y ds están orientadas de manera compatible, entonces pasa lo siguiente. Entonces el teorema de Stokes es esta fórmula. La integral doble sobre la superficie del rotacional de f punto ds va a ser lo mismo que la integral únicamente sobre la frontera de f punto dr. Bueno, entonces este teorema, como les dije, va por la misma línea que el teorema de divergencia de Gauss y que los teoremas fundamentales que vimos, el del cálculo y el de integrales de línea. ¿Por qué? Porque lo que está pasando acá es que, fíjense que yo aquí tengo una integral doble de una derivada. La derivada es este rotacional. Entonces lo que va a pasar es que una de estas integrales se cancela con la derivada. Bien, entonces me va a quedar únicamente una integral del campo vectorial, pero entonces ya no tiene sentido integrar sobre esta superficie completa. Lo que va a pasar es que va a quedar únicamente la integral sobre la frontera de la superficie. Listo. Entonces esa es la idea, esa es la forma que a mí me parece más fácil de recordar estos teoremas. Una integral se cancela con una derivada y uno pasa del objeto que estaba a la frontera del objeto. Eso es exactamente lo mismo que pasa con el teorema de divergencia. ¿Dónde está por acá? Sí. Una de estas integrales se cancela con la divergencia y uno pasa de integrar sobre el objeto completo a la frontera únicamente. Bueno, este teorema se puede usar en las dos direcciones. Si ustedes tienen la integral de la izquierda, pueden pasar, cambiarla por la de la derecha y viceversa. Bueno, en el caso del teorema de Gauss, el orden más útil es pasar de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Por qué ese es el orden más útil? Porque normalmente pasan dos cosas. Primero, uno se ahorra la parametrización de la superficie, que eso puede ser muy conveniente, ¿cierto? Si la superficie es complicada, es posible que la parametrización sea muy complicada y calcular el vector normal también sea complicado. Bueno, entonces hay chance de que en este paso de la superficie al sólido, uno se simplifique el problema. Y también, cuando uno cambia f por la divergencia, también se puede simplificar. Ustedes saben que muchas veces cuando uno deriva una función, la función queda más sencillita. Bueno,
Aquí no es tan obvio que este sea el mejor, que esta sea la mejor dirección o que esta sea la mejor dirección, porque aquí me va a tocar parametrizar una superficie, aquí me va a tocar parametrizar un camino. ¿Listo? Entonces, a veces es bueno cambiar de izquierda a derecha y a veces es bueno cambiar de derecha a izquierda. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el teorema de Stokes. ¿Qué más puede decir uno sobre el teorema de Stokes? Entonces, uno puede hacer aplicación directa de este teorema, pero a veces pasa lo siguiente. Entonces, vamos a poner una nota. Supongamos que uno tiene dos superficies que tienen la misma frontera. Entonces, sean S1 y S2 superficies, tales que la frontera de S1 es igual a la frontera de S2. Y supongamos además que todo está orientado de manera compatible. Además, todo se orienta de manera compatible. Bueno, si la orientación no es compatible, lo que va a pasar es que va a salir un signo menos en esta fórmula. Entonces hay que cambiarle la orientación a una de estas cosas. Cuando uno cambia la orientación, recuerden que sale un menos y ya. Em, entonces, esta situación que acabo de escribir ahí es algo como esto. Digamos que yo tengo aquí la frontera. Listo. Encima de esto yo tengo la superficie, digamos que esta es S1. Bueno, esta, el azul sería la frontera de S1. La frontera de S1 es lo mismo que la frontera de S2. Y vamos a dibujar S2, digamos, aquí abajo. Entonces, este es S2. Y para que todo esté orientado de manera compatible, digamos que S1 tiene vector normal apuntando hacia arriba. Si el vector normal de S1 apunta hacia arriba, entonces la frontera debe estar orientada así. Y si la frontera está orientada así, el de abajo debe estar también orientado hacia arriba. Acá. Digamos que este se llama N2 y este de arriba se llama N1. Entonces, cuando uno tiene esta situación, aplicando dos veces el teorema de Stokes encontramos lo siguiente. Entonces, aplicamos dos veces Stokes. Ok. Entonces, cuando uno aplica Stokes dos veces, pasa lo siguiente. La integral sobre S1 del rotacional de un campo vectorial diferencial de S, pues por Stokes esto es lo mismo que la integral sobre la frontera de S1 de f punto de R. Yo sí escribí estos diferenciales bien acá, sí. Recuerden, esto es diferencial de superficie y esto es diferencial de curva, o de línea, pues. Pero esto, pues obviamente eso es la integral sobre la frontera de S2, porque las dos fronteras son iguales. Y esto aplicando Stokes nuevamente, esto va a ser la integral sobre S2 del rotacional de F punto de S. Entonces lo que está pasando ahí es que si yo quiero integrar sobre S1 un rotacional, eso va a ser lo mismo que integral sobre S2, ese mismo rotacional, siempre y cuando las fronteras de esas dos cosas sean la misma
y todas las orientaciones sean compatibles. Bueno, entonces este truquito lo vamos a utilizar en un ejemplo ahora. Em, ok, entonces tenemos esto. La gracia, este truco uno lo aplica normalmente cuando una de las fronteras una de las superficies es complicada y la otra es sencilla, ¿cierto? Entonces yo podría tener algo así. Yo podría tener, digamos, que esto sea un disco y aquí yo podría tener uno de esos muñecos inflables que se mueve de maneras así como raras. Entonces, si yo quisiera integrar sobre esta superficie que es bien rara, el rotacional de una función, yo puedo decir, bueno, eso está muy difícil de parametrizar. Más bien voy a integrar sobre este disco que es mucho más sencillo. Listo. Ahora, a partir del teorema de Stokes, uno puede deducir el teorema de Green. Entonces, a partir de Stokes, se puede deducir Green. O en otras palabras, em, el teorema de Green, lo que va a pasar es que el teorema de Green es una versión dos dimensional del teorema de Stokes. El teorema de Stokes funciona en R3, pues en particular porque uno tiene que sacar un rotacional, ¿no? Rotacional solamente tiene sentido en R3. Entonces, lo que vamos a decir es que Green es una versión dos dimensional de Stokes. Bueno, entonces vamos a intentar como copiar el setting de Stokes, pero en dos dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita de Stokes? Uno necesita un campo vectorial y una región, una superficie. Pero entonces en dos dimensiones ya no tendría simplemente una región plana con una cierta frontera. Bueno, entonces vamos a empezar así. CAF eh, definido de R2 en R2, un campo vectorial. Digamos que esta F de XY es igual a P de XY en dirección de Y más Q de XY en dirección de J. Bueno, entonces tenemos un campo vectorial y tenemos una región contenida en el dominio de F. Entonces, sea D contenido en A, una región acotada cuya frontera es una curva cerrada. Bueno, entonces tenemos un ejercicio metido en R2. Lo que podemos hacer es un truco similar al que hicimos la vez pasada. Entonces, vamos a ver, la vez pasada, cuando íbamos a comparar estos criterios de campos conservativos, esto está por aquí arriba, entonces dijimos, bueno, si yo tengo un campo en R2, yo lo puedo considerar como un campo en R3, pegándole un 0 al final. Bien. Y eso no solamente se puede hacer con el campo vectorial. Si yo tengo una región en R2, que para eso hice este dibujito, si yo tengo este círculo en R2, yo puedo considerar que ese círculo también es un círculo en R3. Pongamos esto acá. Bien. Entonces simplemente yo agarro todos los puntos de este círculo, que son de la forma, digamos, A, B, y le pego un 0 al final. Entonces me van a quedar puntos aquí en R3. Entonces, la la idea es, y lo voy a poner entre comillas, sumergir este problema
en R3. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, primero, el campo F se puede extender a R3. Listo, eso lo habíamos hecho la vez pasada, simplemente vamos a decir G de X, Y, Z es igual a P de X, Y en dirección de Y más Q de X, Y en dirección J más 0 en dirección K. Listo, esa es la extensión. Aquí vamos a poner estos mismos P y Q, son estos mismos P y Q. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, la región, más bien pongamos así, la palabra que se usa es inmersión. Entonces, se puede hacer una inmersión de D en R3. Así, simplemente vamos a decir, le voy a poner un gorrito encima como para diferenciarla de esta D. Esta D es la región en R2. Y D con un gorrito encima va a ser la región en R3, que va a ser simplemente todos los puntos de la forma AB0 de R3, donde AB es un punto de D. Entonces estoy cogiendo todos los puntos de D y les estoy pegando un 0 al final. Ahora, cuando uno hace esto, te va a quedar una situación como este dibujo. Entonces, apaguemos este vector. Entonces lo que va a pasar es que estos siempre son unas superficies, unas regiones planas, metidas en el plano XY. Entonces, como esto es una región plana, el vector normal a esta región puede ser el vector K o el vector menos K. Por convención, uno cuando hace esta inmersión de R2 en R3, uno le pone el vector normal apuntando hacia arriba. ¿Listo? Entonces, por convención, orientamos D con vector normal hacia arriba. Eso significa que el vector normal es el vector K. Bueno, y si el vector normal es el vector K, este que teníamos acá, entonces la orientación siempre va a ser la misma, la orientación de la frontera. Siempre va a ser, digamos acá sería en sentido antihorario. Entonces, esto esto me proporciona una orientación para la frontera de D. Esa orientación se llama la orientación positiva. Listo. Pongamos eso aquí también. Se llama orientación positiva. Ok. Entonces, acabamos de cambiar un problema en R2, o más bien una situación en R2 por una situación en R3. Listo. Y ahora, como estamos en R3, el teorema de Stokes aplica. Entonces, podemos aplicar Stokes al campo G sobre la región D. Listo, entonces, ¿qué me dice Stokes para esta situación? Me dice que la integral sobre la región D del rotacional de G, diferencial de superficie, es lo mismo que la integral sobre la frontera de D
de G de R. Eso es lo que me dice el teorema de Stokes. Pero aquí tenemos unas ciertas ventajas. Fíjense que el rotacional de G nosotros ya lo calculamos la vez pasada, que era esto que estaba por acá. ¿Cierto? Calculamos rot de G y eso nos había dado un rotacional particularmente sencillo. ¿Sí o no? 0 en dirección de Y, 0 en dirección de J y de Q de X menos de P de Y en dirección de K. Bueno, entonces aquí en esta fórmula yo puedo reemplazar este rotacional por esta cosa. Este diferencial de superficie, recuerden que el diferencial de superficie es el vectorial, es lo mismo que el escalar multiplicado por el vector normal. Y el vector normal, aquí dijimos que es apuntando hacia arriba. Listo, entonces este diferencial de superficie también se va a simplificar. Y esta integral de la derecha también se simplifica simplemente por el hecho de que G tiene componente Z igual a 0, ¿cierto? La última componente 0. Entonces aquí también hay un término que se cancela y se simplifica. Entonces vamos a decir todo eso acá. Observaciones. Entonces, primera observación. Rod de G es igual a de Q de X menos de P de Y en dirección del vector K. Y esto, mirar la clase anterior. Bueno, entonces ya sabemos que este rotacional es particularmente simple. Ahora, segundo, el diferencial de superficie, este diferencial que hay acá, nosotros sabemos que es el diferencial de escalar de superficie. Yo debería haber pegado este en mi momento. Bajemos esto acá. Bajemos esto acá. Ok. Y se me olvidó pegar este dibujo allá. Entonces lo que está pasando acá es que si esta es la región D, esta va a ser la región de gorro. Si esta es la frontera de D, esta va a ser la frontera de gorro. Este que hay acá es el vector normal, que es lo mismo que el vector K. Y la orientación, si el vector K apunta hacia arriba, ¿cierto? Bueno, no si el vector K, sino como el vector K apunta hacia arriba, la orientación de la frontera tiene que ser así, que es lo mismo que esto. Es importante el dibujito ahí. Ok. Entonces, ahora sí, volvamos acá. El diferencial de superficie, recuerden entonces que es el vector normal multiplicado por un pedacito de esta superficie, ¿cierto? El diferencial escalar de superficie. Pero el diferencial escalar de superficie es simplemente un cuadrito pequeño acá. O sea, eso es dx por dy. Entonces este diferencial de superficie va a ser el vector normal k por dx de y, que también se puede escribir como el vector normal k por el diferencial de área. Bien. Entonces, a ver, vamos resaltando acá estas cosas. Este rotacional se va a convertir en esto. Este diferencial de superficie se va a convertir en esto. En esto.
Y lo último es que como este G es 0, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Tercero, como G es igual a P en dirección de I más Q en dirección de J más 0 en dirección de K y dr es lo mismo que, recuerden cómo se calcula este dr, sería dx de t, de y de t, de z de t. Todo esto pongámoslo acá. Bien, movamos este un poquito para acá. Listo. De t. Entonces, como yo tengo este par de cosas, de hecho, más bien escribamos los dos con el mismo estilo de notación. Esto sería P, Q0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es muy sencillo. Lo que va a pasar es que cuando yo haga el producto cruz, el producto punto de este par de vectores, la última componente se va a cancelar. Entonces, G punto de R es lo mismo que P Q multiplicado por dx de t de y de t en la dirección de t, ¿cierto? Porque la última componente no me importa. Pero eso yo lo puedo escribir como f.dr, ¿cierto? Ya me olvido de la última componente, es decir, vuelvo al campo vectorial f. Bien, ahora teniendo esas tres cosas en cuenta, resaltemos este acá como este. Entonces, teniendo esas tres observaciones en cuenta, esta integral se va a convertir en esto. Por 1, 2 y 3, la integral estrella, vamos a llamar esto integral estrella amarilla. Estrella se transforma en la integral doble sobre d de q de x menos de p de y diferencial de área es igual a la integral sobre la frontera de d de f.dr. Listo. Entonces, el producto punto de este verde con este morado, con este lila, k punto cada uno, ¿cierto? Entonces, simplemente me va a quedar esta diferencia de derivadas parciales por el diferencial de área. Entonces, eso queda a la izquierda. Y a la derecha, en vez de escribir g de r, puedo escribir f de r. Bueno, esto que acabo de encontrar acá es el teorema, es lo que uno llama teorema de Stokes. Teorema de Green, digo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Okay. Entonces, con este teorema de Green, un par de observaciones importantes. Aquí, para que esto tenga sentido, la orientación de la frontera debe ser apropiada, ¿cierto? Debe estar orientada de manera positiva. ¿Qué pasa si la frontera se orienta en la otra dirección? Simplemente aquí va a salir un signo menos en esta fórmula. Entonces vamos a hacer dos comentarios sobre este teorema. Nota 1. Si la frontera no está apropiada, no está orientada de manera correcta, no se orienta correctamente, sale un signo menos. Listo. Entonces lo que va a pasar es si tenemos lo siguiente. Si tenemos que esta es la región D,
y la frontera está orientada en esta dirección, entonces fíjense que ahí no se cumple la regla de la mano derecha. ¿Cómo se usa la regla de la mano derecha acá? Ustedes cogen y se paran en un punto de la región con el pulgar apuntando hacia ustedes. ¿Por qué apuntando hacia ustedes? Porque eso es, digamos, cuando ustedes miran este dibujo acá, cuando yo estoy mirando esta parte de la izquierda, estoy como mirando esto desde arriba. Entonces el vector normal está apuntándole a ustedes, que están mirando la parte de la izquierda. Entonces uno se para aquí en esta cosa y pone el puño de su mano derecha con el pulgar apuntando hacia ustedes. Y cierran los dedos. ¿En qué dirección se cierran los dedos? Se cierran así. Listo. Em, entonces fíjense que ahí la orientación es contraria a lo que me indica la regla de la mano derecha. Entonces, como esta orientación es contraria, el teorema de Green queda de la siguiente manera. Aquí lo que me va a salir es que menos la integral sobre D de Q de X menos de P de Y diferencial de área es lo mismo que la integral sobre la frontera de D de F punto de R. Listo. Entonces, ese es el primer comentario sobre el teorema de Green. Hay que tener en cuenta la orientación de la frontera. Segundo comentario. Nota 2. Resulta que aquí, como yo se los expliqué acá, Green solamente funciona cuando la frontera tiene una componente. Pero la verdad es que funciona cuando hay más de una componente, siempre y cuando todas las componentes estén orientadas de manera compatible. Entonces, si la frontera de D tiene varias componentes y todas están orientadas de manera compatible, de manera compatible, eh, Green sigue funcionando. Entonces, supongamos que uno tiene algo de este estilo. Digamos que uno tiene aquí que esto sea la frontera, una componente de la frontera. Digamos que es así, está orientada de esta manera. Y luego yo tengo otras componentes. Digamos que esta es otra. Vamos a hacer un circulito por acá. Esta va a estar orientada así. Digamos que esta se llama C2. Y vamos a tener una tercera por acá. Digamos que esta sea algo así. Y esta esté orientada así. Y esta se llama C3. Y la región es todo esto. Todo lo que está por fuera de ese par de curvas, la amarilla y la roja. Esto se llama D. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir Green en esta situación? Green me dice que la integral sobre D de Q de X menos de P de Y diferencial de área es lo mismo que la integral sobre C1 de F punto de R más la integral sobre C2 de F punto de R más la integral sobre C3 de F punto de R. Esto aquí, pues C3 es esta, C1 es esta. Listo. Entonces, eso dice el teorema de Green.
Ahora, fíjense que aquí, ¿qué quiero decir yo cuando digo que todo está orientado de manera compatible? Lo que quiero decir con eso es que si ustedes separan, si ustedes ponen el puño de la mano derecha acá, por ejemplo, los dedos se cierran en esta dirección, y eso significa, como los dedos se cierran en esta dirección, el camino azul tiene que estar hacia allá, y el camino amarillo tiene que estar hacia abajo. Por ejemplo, si yo pongo mi puño por acá en este punto, entonces los dedos se cierran así. Eso significa que el camino rojo debe estar apuntando así y el camino azul debe estar apuntando así. ¿Listo? Entonces se debe cumplir la regla de la mano derecha en todas las componentes. O si no se cumple la regla de la mano derecha, no se puede cumplir en ninguna de las componentes, ¿cierto? Eso significa que todas las componentes están orientadas de manera positiva o todas están de manera negativa. No puede ser, por ejemplo, que aquí sí se cumpla y aquí no se cumpla. Eso ya no cuadra. Ahí, bueno, se puede hacer cuadrar, pero es más trabajo, ¿cierto? Entonces no nos vamos a meter en eso. Listo. Entonces, era toda la teoría del día de hoy. Bueno, lo que vamos a hacer en el resto de la clase es hacer varios ejemplos de estas cosas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, profe, me perdí. El azulito no estaría en dirección contraria. A ver, pongamos el puño acá. El puño, el pulgar apuntando hacia ustedes, ¿sí o no? Entonces los dedos se cierran así. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Y luego, ¿qué pasa? Fíjate que el azulito debe estar hacia allá, ¿no? O si yo lo dibujo más cerca de la parte de arriba, por ejemplo, Sí, lo dibujo por acá, el azulito debe estar hacia allá, ¿sí o no? sí, profe, gracias. Yo también tengo la misma duda, pero entonces no serían los otros dos los que estarían orientados de la otra forma, porque C3 y C2 están apuntando hacia abajo, pues, y en cambio el azul C1 está apuntando hacia arriba, ¿no? Pero hacia abajo, ¿por dónde? Es que fíjate que el amarillo está apuntando a este lado hacia arriba y a este lado hacia abajo. Lo que pasa es que vos cuando vas a poner, eh, cuando vas a usar la regla de la mano derecha, tenés que pararte dentro de la región. Y por ejemplo, todo esto que está dentro del círculo amarillo no está dentro de la región. O sea, vos te paras aquí afuera, ¿cierto? Si vos te paras aquí adentro, no te va a cuadrar la cosa. Entonces tenés que pararte dentro de la región y hacer regla de la mano derecha ahí. Fíjate que ahí sí son compatibles. El amarillo va para abajo y el verde, que es el que me da la regla de la mano derecha, también va para abajo. ¿Está bien o no? Sí, sí, ya tengo que estudiar bien a ver cómo es que es. Listo, pues. Sí, este es el tipo de cosas que funciona mucho mejor presencialmente, pues es mostrarles mi mano, decirles, esta es mi mano derecha y se hace así, en fin. Profe, y lo puedes hacer cerquita al rojo. Cerca al rojo. Si vos te paras, de hecho, cerca al rojo por cualquier lado que lo hagas, digamos por acá, ¿cierto? Siempre que no sea adentro, ¿cierto? Recuerden otra vez, a mí me interesa es estar en la región, o sea, esta región tiene un par de huecos. Esto aquí es un hueco y todo esto que está dentro del rojo es un hueco. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos aquí cerca del rojo? Los dedos se giran en esta dirección. Entonces, esto es compatible con esto, ¿sí? Se paran cerca del rojo, pero por otro lado, tiene que seguir siendo compatible. Así.
Los dedos se giran así y aquí es compatible con el rojo. ¿Sí o no? Resta esos huecos. Ok. Profe, yo tengo una duda con el menos de la ecuación anterior. Este. El menos no entraría también en la parte derecha de la ecuación. O ese menos ya también lo da, digamos, Pues, eh, pero si vos pones el menos en los dos lados, no estás haciendo nada. se cancelaría en la. Sí, sí. Ajá. Ah, listo, Entonces profe. tenés que poner un menos, no importa en cuál de las dos, ¿cierto? Lo puedes poner aquí o lo puedes poner acá, pero tenés que poner por lo menos un menos. Un menos. Y ahora que hice ese dibujito, se me olvidó una cosa. No es tan importante, pues, pero como estas son curvas cerradas, ¿cierto? Las fronteras de esta superficie son curvas cerradas. Recuerden que a las curvas cerradas les suelen poner esta bolita acá. Entonces ahí va una bolita, esto es una bolita, esto es una bolita, en fin. Todo eso para allá abajo tiene bolitas. Esto tiene una bolita acá. Y esta también tiene una bolita acá. Ok. Entonces, hagamos ejemplos a ver si salen de la confusión esta de la orientación. Entonces, vamos a ver. Primero, entonces el primer ejemplo que quería hacer, yo tenía unos ejemplos seleccionados. 1139. El 1139, el ejercicio 3. Bueno, aquí el ejercicio, pues el enunciado del libro de Stuart dice, utiliza el teorema de Stokes para evaluar la integral doble del rotacional de f. Bueno, yo no me acuerdo si yo les había dicho eso o no, pero el rotacional en inglés se escribe así, curl. Entonces, calcular el rot de f diferencial de s. Entonces, este es un ejemplo de lo más sencillo que uno puede encontrar sobre el teorema de Stokes. Me están pidiendo calcular la integral doble de un rotacional. Entonces, por Stokes, yo sé que la integral doble de un rotacional es lo mismo. Cancelo una de estas integrales con el rotacional y eso me va a dar la integral de la función solita, pero ya no sobre toda la superficie, sino sobre la frontera de la superficie. Entonces, la frontera de la superficie es una curva, o sea que estoy cambiando una integral de superficie por una integral de línea. Bien. Entonces, ese es pues, más sencillo que esto aplicando Stokes, como que no se puede. Ahora, el resto del ejercicio es mirar bien cuál es esta superficie, cuál es la curva y hacer todo el cálculo de la integral de línea. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Me están diciendo que S es un hemisferio de esta esfera, ¿cierto? Esta es la esfera de radio 4. Pero no es el hemisferio como estamos acostumbrados que sea como el de arriba o el de abajo. No, me están diciendo que es el hemisferio que tiene las componentes Y positivas. ¿No? Entonces vamos a hacer un dibujito de eso. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Listo. Esfera de radio 4. A mí me interesa únicamente la parte que tiene las componentes Y positivas. Yo lo voy a parametrizar simplemente para que el dibujo me quede bien hecho. Pero aquí no es necesario parametrizar esa superficie.
Y la razón es que no vamos a hacer la integral de superficie. Lo que vamos a hacer es la integral, esta integral de línea. Bueno, entonces vamos a parametrizar únicamente para hacer el dibujo. Entonces, surface, vamos a parametrizar obviamente usando coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas, yo tengo que la x vale 4 coseno de t seno de pi. De phi. Denme un segundo, yo pienso. Así, no tengo necesidad. 4 seno de t, seno de phi. Y por último es 4 coseno de phi. Listo. Entonces, si yo dejo eso así, me da la superficie, la esfera. Ahora yo quiero únicamente media esfera, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner, bueno, el ángulo θ va desde 0 hasta pi. El ángulo phi va desde 0 hasta pi. Entonces ahí me salió únicamente la parte de la esfera que está al lado y positivo. Bueno, si recuerden, yo les había dicho eso antes. Si ustedes quieren un pedazo de la esfera, tienen que restringir los parámetros de manera apropiada. En este caso, yo lo que hice fue restringir el θ para que me quedara únicamente desde 0 hasta pi. Listo. Ahora, quitémosle esas rayas. Entonces, esa es la superficie sobre la cual vamos a trabajar. A mí de esta superficie, entonces, bueno, me están diciendo orientada en la dirección del eje y positivo. O sea, el vector normal de esta cosa es este vector. El vector que va desde el punto 0,0,4 hasta el vector que va desde el punto 0,0,5. 0, lo dibujé donde no era. 0,5,0. Acá y esto no es, el 4 no va en la mitad, sino que va, no va en el último, sino que va en la mitad. Eso, ahí. Listo, ahí lo ven. Está muy cortico, lo voy a dibujar hasta 6 para que se vea mejor. Listo, ese es el vector normal que me están pidiendo. Listo, entonces por la regla de la mano derecha, si ese es el vector normal, entonces ustedes pongan su puño ahí sobre esa flecha. Bueno, pulgar apuntando en la dirección de la flecha. Y giren los dedos. Si ustedes giran los dedos, les va a salir la orientación de la frontera. Entonces ya vamos a dibujar la frontera. La frontera es un círculo de radio 4 metido en el plano XZ. Esto, o sea que la y vale 0. Entonces ese círculo sería 4 coseno de t, 0, 4 seno de t, con t de 0 a 2pi. Listo. Ese es el dibujo de la situación del objeto que tenemos. Profe, ¿cómo fue que sacamos el vector normal? Perdón. El vector normal, ahí nos estaban diciendo que era el vector que apuntaba en la dirección del eje y positivo. ¿Cierto? Entonces, la cosa es que ese vector normal no va a ser el mismo en toda la superficie. ¿Cierto? Si yo lo dibujé ahí en un punto muy conveniente donde el vector normal me da precisamente el vector j. Pero si yo lo hubiera dibujado por aquí arriba, el vector normal sería este. ¿Cierto? O si lo hubiera dibujado por acá, el vector normal sería este. Lo importante es que apunte en la dirección del eje y positivo, ¿cierto? O sea, si uno lo ve aquí de lado, que apunte hacia la derecha, no que apunte hacia la izquierda. O sea, como saliendo de la esfera. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Este sería el vector normal. Vamos a decir entonces que esta es la superficie S. Y esto que tenemos acá es la frontera de S. Bueno, ahora, si el vector normal apunta en esta dirección, la regla de la mano derecha me indica que yo tengo que girar esto así. Lo voy a poner aquí.
Cuando yo aplico la regla de la mano derecha, los dedos se giran en esta dirección. ¿Sí o no? De hecho, déjenme yo lo pongo con un color más vistoso. Pero no puede ser demasiado vistoso porque entonces ya no se ve bien contra el blanco. Los dedos se van a girar en esta dirección. Entonces eso significa que la frontera tiene que estar orientada en este sentido. Listo, por allá detrás subiría, por acá detrás subiría. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos eso, entonces vamos a calcular esta integral de línea, parametrizando este camino y haciendo todas las cuentas pertinentes. Entonces, ahora calculamos la integral sobre S de f.dr por definición. Entonces, en últimas, cuando uno utiliza un teorema de estos, siempre le va a tocar hacer una integral por definición. Lo que uno tiene que hacer es escoger cuál de las dos es más sencilla, si la de la derecha o la de la izquierda. Entonces, en este caso, la de la izquierda, pues, implica varias cosas. Implica, primero, calcular el rotacional de esta cosa. Y segundo, parametrizar esta media esfera. Bueno, la de la derecha implica no calcular ningún rotacional, que eso es bueno, y la curva es particularmente sencilla, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno puede imaginarse como, bueno, tal vez en este caso sea mejor hacer la parte derecha de esta ecuación. ¿Ok? También otra cosa que hay que tener en cuenta que todavía no lo hemos calculado es cuál es el rotacional de esto. En este caso, pues ni siquiera va a ser necesario calcularlo. Pero también es posible que cuando uno calcule este rotacional, la cosa se simplifique un montón y sea mejor hacer la integral de la izquierda. Bueno, pero aquí, bueno, ya nos metimos por este lado, que es lo que está diciendo el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto por definición? Empezamos parametrizando la curva. Entonces, parametrizamos de eso. Ok, entonces esa es la parametrización de la frontera. Pero aquí hay un detalle, antes de eso, a ver. Esto es la X en términos de T, esto es la Y en términos de T, esto es la Z en términos de T. Eso lo vamos a utilizar ahorita porque recuerden que hay que evaluar el campo en esta parametrización. Entonces, ahora uno le tiene que poner los límites a la parametrización, ¿cierto? Pero esos límites tienen que estar en el orden apropiado para que la frontera esté orientada de esta manera. Bueno, así como si yo los pongo desde 0 hasta 2pi, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si ustedes evalúan esta parametrización en t igual a 0, ¿cuánto da eso? En t igual a 0, este último pedazo se cancela, ¿sí o no? Pues este pedazo se cancela, esto obviamente da 0. Entonces en t igual a 0, esto se va a convertir en 4 por coseno de 0, que es 1. Es decir, en t igual a 0, yo voy a estar en el punto 400, o sea, voy a estar acá. Bueno, y si yo me voy moviendo, digamos, desde 0 hasta 2pi, digamos que le doy t igual a pi medios. ¿Cuánto da esto evaluado en pi medios? En pi medios, esto da 0, esto sigue siendo 0 y esto da 4. O sea que evaluado en pi medios, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el punto de aquí arriba. Entonces esto es t igual a 0 y este de arriba es t igual a pi medios. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo a variar el parámetro desde 0 hasta 2pi, yo me estoy moviendo
en sentido contrario al que me sirve. ¿Estamos de acuerdo o no? Es claro que yo no puedo poner el parámetro a variar desde 0 hasta 2pi, porque me voy a ir moviendo en esa dirección. Entonces, ¿cuál es Sí, profe. la solución a eso? Si yo quiero moverme en la dirección contraria, ¿cómo pongo el parámetro? Que la curva quede orientada de manera correcta, te debe variar de 2pi a 0. Listo, entonces la t debe variar en el sentido contrario. Bueno, si yo la pongo a variar desde 2pi hasta 0, entonces me voy a empezar. Fíjense que voy a empezar. Cuando t vale 2pi, empiezo en este punto y me voy hacia abajo. Estoy haciendo este recorrido. Bueno, entonces ese era como el detalle quisquilloso de este ejercicio, la orientación de la curva. Y cuando ya uno tiene eso, el resto del ejercicio pues es fácil. Entonces vamos a calcular el diferencial. Entonces el diferencial de R va a ser R' de t, es decir que esto va a ser ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada de esto? Esto es menos 4 seno de t, 0, 4 coseno de t, dt. Bueno, con estos diferenciales, cuando les salgan ceros, tengan eso en cuenta, porque esos ceros les van a ahorrar trabajo. Ah, bueno, aquí alguien ya había dicho la respuesta, Samuel, de 2pi a 0. Listo, entonces cuando le salgan ceros en esos diferenciales, en los vectores normales, vectores tangentes o lo que sea, eso les va a ahorrar un montón de trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos el diferencial de R, ya sabemos es todo esto. Ahora, vamos a calcular el campo evaluado en la parametrización. Listo. Entonces, ahora evaluamos F en R de t. ¿Y cuánto va a dar eso? Entonces vamos a ver. Notemos que no me interesa la segunda componente. No nos interesa. La segunda componente. Y además, y es igual a 0. Entonces eso me va a simplificar varias cosas. Porque entonces lo que va a pasar aquí con este campo, a ver, yo me lo robo de acá. Entonces, si la y es igual a 0, va a pasar lo siguiente. Este e a la y se va a convertir en un 1. Este seno de 0, todo esto me va a dar 0. Y esta no me importa. Entonces, en últimas, lo que me va a quedar es esto. Me va a quedar que f, evaluada en r de t, es igual a z en dirección de y, pero la z habíamos quedado en que era 4 seno de t. Entonces me va a quedar 4 seno de t en dirección de y, más algo en dirección de j, más 0 en dirección de k. Bueno. Listo. Entonces ya tenemos el campo vectorial evaluado en la parametrización. ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique este campo vectorial por el diferencial? Entonces, f evaluado en r de t multiplicado por dr va a ser simplemente el último término se cancela por este 0
y el segundo término se cancela por este 0, o sea que va a quedar únicamente el primero con el primero, que eso me va a dar menos 16 seno cuadrado de t. Listo. Entonces la integral sobre la frontera de la superficie de f punto de r es simplemente la integral desde 2pi hasta 0 de menos 16 seno cuadrado de t. Eso ya se puede terminar. ¿Está claro el ejercicio? Profe, ¿me podría repetir, porfa? Porque es que no nos interesa Y. ¿Por qué nos interesa la componente y? Ajá, Aquí la componente j, aquí donde escribí algo. sí, señor. Es porque el diferencial que nos salió de la parametrización me salió con un y igual a 0. Listo. Entonces, cuando yo haga el producto punto de esta cosa lila con esta cosa azul, se va a cancelar la segunda componente, ¿cierto? Acordate que es primera con primera, segunda con segunda va a dar 0 y tercera con tercera también va a dar 0. Ah, ya, ¿Sí profe, o no? gracias. Y este 0, en últimas, salió del hecho de que la curva está metida toda en el plano XZ. Entonces la y vale 0 ahí. Bueno, este tipo de cosas pasan mucho. Bueno, en los ejercicios, por lo menos que hay por ahí en el libro de Stuart y eso, pasan mucho, que salen términos que son 0. Entonces, cuando esos términos son 0, uno debería aprovecharse de eso. Vamos a hacer otro ejemplo muy similar. También un ejemplo de Stokes, pero no tan inmediato. Profe, qué pena, me muestra un momentico la respuesta del ejercicio anterior. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, nuevamente, me están pidiendo calcular la integral de un... ¿Dónde están ustedes? Me están pidiendo calcular la integral de un rotacional. Calcular la integral sobre una superficie del rotacional de f diferencial de s. Ok. Y esto es la integral sobre la superficie de un cubo. Pero no es el cubo completo. Fíjense, aquí me están diciendo, S consiste de la parte, el top, o sea, la tapa de arriba y los 4 lados, pero sin incluir el fondo. Disculpen. Entonces, open, por acá yo tenía ese dibujito preparado. Don't save. Entonces son estas caras. Las 4 caras, las 4 laterales y la de arriba sin la de abajo. La de abajo la dibujé, pero en rojo para indicar que no está incluida. Listo. Entonces la frontera de esta superficie, así como está, van a ser estos 4 bordes. Entonces miremos este dibujo. A ver, miremoslo desde abajo. Y hagámosle un poquito de zoom. Entonces tenemos, pongámoslo aquí abajo. Listo, esa es la superficie. Aquí tenemos, esto se llama S. Y esto que está en negro entonces es la frontera de S. Ahora, me están hablando también de la orientación. Aquí me dicen que está orientado hacia afuera. Entonces, orientado hacia afuera significa que los vectores normales en todas las caras del cubo, entonces, por ejemplo, allá, acá voy a tener un vector normal que apunta en esta dirección. Eso no se ve bien, lo voy a poner con negro.
Voy a poner, hay un vector normal que apunta así. O en esta cara el vector normal apunta así. O en la de arriba el vector normal apunta así. Listo. Entonces, si estos son los vectores normales, ¿qué dice uno? Digamos, dibujen ese vector normal por acá. ¿Cómo se cierra el puño cuando uno usa la regla de la mano derecha acá? El puño se va a cerrar así. Entonces, como el puño se cierra en esta dirección, la frontera tiene que estar orientada así. ¿Estamos? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Entonces, lo que va a pasar es que por Stokes, la integral sobre S del rotacional de F, punto de S, es igual a la integral sobre la frontera de S de F punto de R. Bueno, entonces, lo que les dije ahorita, uno tiene que como analizar la situación. ¿Cuál de las dos integrales es más conveniente? ¿Será esta de la izquierda, que es la integral de superficie sobre esas 5 caras, o la integral de la derecha, que es la integral sobre la frontera únicamente, que es sobre 4 segmentos de recta? Entonces, estos son 5 integrales de superficie y esto son 4 integrales de línea. ¿Cuál de esas dos opciones es mejor? ¿O hay alguna otra alternativa que no sea calcular 4 integrales? No se puede hacer con el divergente. La divergencia. ¿Cómo se llama? Em, sí, de hecho se puede hacer con el teorema de divergencia. ¿Qué es lo que te va a pasar si haces el teorema de divergencia? Pues primero, esto no es una región, eso no es una superficie cerrada, tendrías que pegarle la tapa. Bueno, y te va a tocar calcular la divergencia de este rotacional. ¿Cuánto da la divergencia de un rotacional? Da 0. Eso es uno de los teoremas que hay ahí, que había por allá. Entonces, si uno usa el teorema de la divergencia, le va a quedar que la integral sobre todo esto completo da 0, ¿cierto? Sobre las 4 tapas de arriba y la tapa de abajo. Bien. Pero entonces en últimas lo que va a resultar es que la integral sobre la tapa de abajo es lo mismo que las integrales sobre las 4 tapas de arriba. Entonces con el teorema de divergencia se puede hacer. Pero aquí eso no es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Porque quiero usar el teorema de Stokes. Entonces podemos llegar a la misma conclusión que con el teorema de divergencia usando este teorema, teniendo en cuenta esto que yo les dije por aquí arriba. Esta técnica que uno puede usar con Stokes. ¿Qué es esta técnica? Que si yo tengo la integral sobre una superficie, digamos, complicada, pero esa superficie complicada comparte frontera con otra superficie más sencilla, entonces yo puedo decir, bueno, la integral sobre la superficie complicada es lo mismo que la integral sobre esta superficie más sencilla. Y esa es la idea acá. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de calcular 5 integrales de superficie, lo que vamos a hacer es calcular una sola integral de superficie, donde la superficie que queda, a ver, esta es la pregunta sobre qué pasa cuando uno saca la divergencia de un rotacional. Listo. Entonces la idea es cambiar estas 4 caras azules por esta cara roja únicamente. Listo. Esta la voy a mirar desde arriba. Entonces lo que vamos a decir es... vamos a llamar esta cosa
La vamos a llamar... oh, ¿pero por qué? No me quiere dejar. ¿Será que me desbarató algo? Se va a cerrar. Ok. A ver, ahí sí. Este programita caprichoso, hombre. Este lo vamos a llamar S1. ¿Listo? Noten entonces que la frontera de S1 es la misma frontera de S. Pero la frontera ya tenía una orientación, ¿cierto? Era así. No se vayan a confundir. Recuerden que este dibujo de arriba está visto desde abajo, ¿cierto? Pero cuando yo lo veo desde arriba se ve así. Entonces, si la orientación de la frontera es de esta manera, entonces el vector normal debe ser este. El vector normal debe apuntar hacia arriba. Listo, entonces aplicando Stokes dos veces, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que va a quedar es que la integral sobre S del rotacional de F, diferencial de S, va a ser lo mismo que la integral de F, diferencial de R, únicamente sobre la frontera de S, pero la frontera de S es lo mismo que la frontera de S1. Por lo tanto, esta es lo mismo que la integral sobre S1 de rotacional de F punto de S. Entonces la idea es cambiar la integral sobre la superficie roja, azul por la integral sobre la superficie roja. Listo. Y esa integral pues ya es fácil de hacer, ¿cierto? Porque eso parametriza muy fácil todo el cuento. Entonces yo no lo voy a hacer. Ejercicio para ustedes. Calcular la integral sobre S1 del rotacional de F punto de S. Fíjense que parametrizar esto es muy fácil porque la z vale -1. Entonces uno puede decir simplemente, les voy a dar la parametrización. Parametrización. La parametrización es sigma de xy igual xy menos 1. Listo. Con la x y la y en el intervalo -1, 1. Ok. Entonces esta integral rojita ya es fácil de calcular. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hacer green. Un ejercicio de green, que es el de la página 1102,2. 1101, este. Entonces aquí me están pidiendo calcular esa integral
y me están dando cuál es el camino. El camino es el círculo de centro en el origen y radio 4. Entonces voy a dibujar eso rápidamente. X cuadrado más Y cuadrado menor que 16. Esa sería la región. Vamos a poner esto continuo. No lo puedo poner continuo. Bueno, no, entonces quíteme esa cosa. Y la parametrizamos. Seno de t. Esto es un 4 acá. Y le puse una t extra. 4 seno de t. Con t de 0 a 2pi. Vámosle un poquitico más de grosor a eso. Ahí está. Entonces es el dibujo más sencillo del mundo, es un círculo. Listo, ahí está. Entonces lo que vamos a decir es que, bueno, ahí no me están hablando de orientación. Entonces, como no me están diciendo orientación, yo voy a suponer la orientación estándar de estas cosas. La orientación estándar es, si ustedes ponen el puño ahí, sobre esa región, pongan el puño acá, con el pulgar apuntando hacia ustedes, cierren los dedos y los dedos se van a cerrar así. ¿Ok? Entonces la orientación va a ser así. Listo. Vamos a decir que esto de adentro se llama D y esto de la frontera de D es precisamente el camino que me están pidiendo, el camino C. Bueno, ahora, fíjense que ahí yo tengo eso. Lo que va a pasar es que el campo vectorial f de xy se tiene que escribir como p de xy en dirección de y más q de xy en dirección de j. ¿Qué son la p y la q en este caso? Pues la p es lo que está acompañando al diferencial de x y la q es lo que está acompañando al diferencial de y. Bueno, entonces lo que va a pasar es que f de xy es igual a y en dirección de y menos x en dirección de j. ¿Listo? ¿Alguien me va a hablar? Listo. Entonces esto es simplemente una cuestión de reconocer cuáles son P y Q. Entonces por el teorema de Green vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la integral doble sobre la región D de la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y diferencial de área es lo mismo que la integral sobre C de f.dr, que esta integral es precisamente esa integral que me dieron allá. Esto es lo mismo que la integral sobre C de y de x menos x de y. Listo, entonces recuerden, nosotros habíamos hablado de esta forma de escribir las integrales de línea. Bueno, el libro de Stuart le gusta escribir mucho así, de esta manera. A mí la verdad no me gusta tanto esa escritura para integrales de línea, pero no importa. Si a ustedes les dan algo así, lo pueden escribir así. O si lo prefieren, si no les gusta la que yo utilizo, lo pueden escribir así. Todo eso es lo mismo. Entonces la idea es, en vez de calcular esto, vamos a calcular esto. Entonces calculemos estas derivadas. ¿Qué sería de q de x menos de p de y? Esto sería la derivada, la q vale ¿cuánto? Menos x. O sea, la derivada de menos x respecto a x menos la derivada de y respecto a y. Entonces esto obviamente da menos 1, que es menos 2. Listo, entonces el menos x está acá, que es esta q. Y el p
es este de acá. ¿Listo? Entonces eso significa que el teorema de Green me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que la doble integral sobre esta región de menos 2 diferencial de área es lo mismo que la integral de esto de f punto de r. Listo. Alguien sin mucho pensar. ¿Cuánto da esto? Si les estoy diciendo sin mucho pensar es porque Yo hay... digo menos 16pi, pero puedo estar demasiado equivocada porque no tengo No, idea. no estás equivocada, es 16pi, 16pi. Entonces, ¿qué es lo que uno hizo ahí? Simplemente hay una propiedad que le dice a uno, bueno, pero te comiste el menos 2. Entonces, hay una propiedad que le dice a uno que esto es el área de la región. ¿Sí o no? Esto es el área de D, que es simplemente igual a 16pi, ¿cierto? Es pi por el radio al cuadrado. Entonces, la integral, ¿cómo va a quedar? Va a quedar que la integral cerrada sobre ese camino C de f punto de r es igual a menos 32pi, ¿cierto? Este menos 2 multiplicado por ese 16. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, un detalle final aquí sobre el teorema de Green. Y luego, pues sí, les voy a hacer un comentario sobre Green y vamos a hacer un resumencito salvaje de lo que es el curso de varias variables, pues porque ya esta es la última clase teórica. Entonces, un comentario final, nota. Este truco que hicimos con Gauss la vez pasada, que la vez pasada nosotros habíamos dicho, bueno, supongamos que uno quiere usar Gauss. Por aquí abajo está. Era el último ejercicio, de hecho. Entonces, supongamos que yo quiero usar Gauss para calcular la integral sobre esta superficie de arriba. Pero eso es un problema, porque la superficie no es cerrada. Eso significa que no es la frontera de un sólido. Entonces, lo que uno hace es simplemente tapar la superficie para que entre esas dos que quedan, sí sean la frontera de un sólido. Y entonces uno con esas dos superficies puede usar el teorema de divergencia de Gauss y ya uno despeja lo que le interesa. Bueno, entonces ese truco que uno hace con Gauss también se puede hacer con Green y con Stokes. Entonces se hace una curva que no es cerrada. Listo. Entonces digamos que uno tiene algo así. Digamos que este es C. Entonces, como esta curva no es cerrada, no me sirve aplicar Green. Entonces acá no se puede aplicar Green directamente. Pero entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede cerrar, pegar los puntos de la curva para obtener una región cerrada, ¿cierto? Entonces, podemos encerrar una región agregando otro camino. Obviamente el camino que uno quiere agregar debe ser lo más sencillo posible, ¿cierto? O lo más conveniente posible, más bien. Control C, B. Entonces yo tengo ese mismo camino, pero le voy a pegar este otro.
Entonces vamos a decir que este se llama C1. Y orientemos todo eso de manera conveniente. Digamos que este va así y que este va así y que tengo la región, lo que está dentro se llama D. Entonces lo que va a pasar es que usando green me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la integral es cerrada. No, esta no es cerrada. La integral sobre C de f.dr más la integral sobre C1 de f.dr es lo mismo que la integral doble sobre D de Q de X menos de P de Y, diferencial de área. Bueno, entonces eso también se puede hacer. Bueno, si ustedes encuentran un camino muy complicado, lo que podrían hacer es montar una integral de este estilo y simplemente despejar lo que se necesita. Entonces, esto se despeja. Bueno, entonces ese es el truco, como el mismo truco que hicimos con Gauss, pero con grid. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, resumen. ¿De qué trata este curso? ¿Qué fue lo que vimos? Vamos a ver como esto le dicen un upshot, como la visión desde arriba, ¿cierto? Como vamos a ver el panorama de todo lo que recorrimos durante el curso. Entonces, primero, ¿qué es lo que ustedes saben de cálculo diferencial e integral? Entonces, en cálculo diferencial e integral ustedes tenían este tipo de funciones definidas en un intervalo AR, AB, subconjunto de R en R. ¿Listo? Ese era el enfoque de los dos primeros cursos. Entonces, con estas funciones ustedes tenían en cálculo diferencial, estudiaban unas cosas y en cálculo integral estudiaban otras cosas. ¿Qué estudiaban uno en cálculo diferencial? Básicamente la derivada y todo lo que implica una derivada, ¿cierto? Entonces uno empieza hablando de límites, luego define una derivada, habla de las propiedades, habla de aplicaciones, todo ese cuento. Y en cálculo integral uno habla de integrales. ¿Listo? Entonces uno también define la integral como un límite y unas sumas, todo ese cuento. Y lo que relaciona este par de historias, ese par de cursos que está aquí central, es el teorema fundamental del cálculo, que le dice a uno, bueno, las derivadas y las integrales se relacionan de esta manera. Resulta que nosotros en este curso lo que hicimos fue replicar esta historia con más variables. Entonces, ¿qué es cálculo en varias variables? Este curso es, primero, ¿qué tipo de funciones estudiamos? Estudiamos funciones definidas en un cierto subconjunto de Rn en R, que estas son las que llamamos escalares. Luego también estudiamos funciones de un subconjunto de Rn en Rn. Estos se llaman campos vectoriales. También estudiamos, por ejemplo, estas R que van de un cierto intervalo en Rn. Estos son curvas. Y estudiamos funciones que van de un cierto dominio de R2 en R3 específicamente, pero entonces también se podría hacer en Rn y estos serían superficies. Listo. Y si uno quisiera hacer esto con toda la generalidad, uno lo que dice es que estudiamos funciones de Rn a Rm. Bueno, nosotros no llegamos hasta ese grado de generalidad, pues, pero ustedes ya con este curso, pues,
tienen herramientas para enfrentarse a problemas de ese estilo. Listo. Entonces, estos son los tipos de funciones que estudiamos acá. Y luego, ¿qué hicimos con esto? Entonces, este curso también estaba separado en una parte diferencial y una parte integral. Entonces, ¿cuál es la parte diferencial? Pues iniciamos hablando de derivadas parciales. Derivadas parciales. Y a partir de esas derivadas parciales calculamos otro montón de cosas que también son derivadas. Entonces calculamos gradientes, divergencia, rotacional. Y otra cosa que no lo dijimos de manera muy explícita, pues, pero que obviamente son derivadas es, por ejemplo, vectores tangentes, el vector tangente a una curva, vectores tangentes y vectores normales, también se calculan a punta de derivadas, vectores normales. Listo, todos estos son derivadas. Vimos que tenían, pues, son simplemente diferentes formas de derivar una función y uno le da diferentes interpretaciones dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no? Y luego está la parte integral. En la parte integral vimos integrales múltiples. Específicamente dobles y triples. Y además vimos integrales de línea. E integrales de superficie. Integrales de superficie. Bueno, ¿y cuál es la parte central entonces del curso? Si uno está copiando esta idea, entonces la parte central de este curso son los teoremas que me relacionan las derivadas con las integrales. Y esos teoremas, en este caso, son 4 para nosotros. Entonces está el teorema fundamental de integrales de línea. Está Gauss, está Green y está Stokes. Listo. Entonces, después de uno ver esto, uno debería decir, bueno, en realidad lo que hicimos fue repetir una historia, pero con más detalles. ¿Cierto? Como desarrollar mejor los personajes de la historia. Entonces, y bueno, eso es el curso de cálculo en varias variables. Entonces, eso era toda la teoría del curso. Recuerden entonces que mañana va a haber un taller de 6 a 8 de la noche. Ese es el taller que yo hago, pues, con el curso con el que estaba adelantado. ¿Cierto? Entonces, si quieren asistir al taller, yo ahorita les paso el link, lo voy a poner aquí en el calendario. Recuerden que en el calendario yo pongo cosas. A veces, pues, hay personas que todavía no saben eso, ¿cierto? Aquí en el calendario yo escribo, digamos, si ustedes le dan doble clic ahí, aquí van a encontrar, por ejemplo, aquí encuentran el video, aquí es donde yo pongo el PDF y aquí yo puedo escribir cosas. Entonces aquí es donde les voy a poner el link de, del taller. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, para los que no podemos asistir al taller de mañana, ¿nos puede compartir entonces la grabación? Esas grabaciones siempre quedan, yo les quito la restricción. Bueno, Listo, profe, gracias. pero ya sería que vos te consiguieras el link. De pronto alguno de tus compañeros te lo puede pasar o qué sé yo. Bueno, entonces listo, eso era todo por hoy. Hablamos mañana, pues para los que vayan a ir al taller.